Ahora, se habla con dirigentes liberales, parlamentarios, y ¿cuál es la salida, verdad? ¿Cuál es la salida de esta crisis? Y creo que la misma Celeste Amarilla incluso había mencionado que no es la primera vez que el Partido Liberal, el viejo Partido Liberal, sufre una crisis. Y en algún momento esa crisis se resolvió con una gran división, incluso con la creación de un nuevo partido, ¿verdad? Se pasó del Partido Liberal al Partido Liberal Radical, después del Partido Liberal Radical Auténtico, y finalmente el Partido Liberal Radical Auténtico es el que sobrevivió, se hizo fuerte. ¿Crees que se va a una división de ese tipo nuevamente, que va a haber que limpiar el partido de esa manera, apartar a los que se crea que están en contra o que son perjudiciales? No existe ni una sola posibilidad que el Partido Liberal Radical Auténtico se divida. Lo que sí creo que hay varios que no se sienten cómodos dentro del liberalismo, ¿verdad? Porque tienen una política contraria a las ideas del liberalismo universal, ¿verdad? Anteponen intereses particulares y personales antes que los institucionales, por ejemplo, ¿verdad? Manejan el partido desde el punto de vista económico y financiero como si fuese una empresa particular o privada, o un kiosco. No tengo nada en contra de los kioscos, ¿verdad? Pero convengamos que no es precisamente la mejor manera de administrar una empresa privada. Y hay una gran diferencia entre una empresa privada, que puede ser de pequeño, mediano o gran porte, y una organización política. Por una organización política, en este caso los partidos políticos, son personas jurídicas de derecho público, es decir, se rigen por leyes. La ley de financiamiento electoral, la ley del código electoral, la ley de partidos políticos, etcétera, etcétera. Cuando uno está enmarcado dentro de una persona jurídica de derecho público, no puede hacer lo que quiere, sino lo que le permite la ley. A diferencia del derecho privado, donde mientras no esté prohibido, vos podés hacer lo que querés. Mientras la ley no te diga no tomes esto, vos podés tomar. Ahora, en el derecho público no. En el derecho público te dice qué podés hacer y qué no podés hacer. Así que, desde el punto de vista administrativo, financiero, hay una responsabilidad política y una responsabilidad también penal. Se administra derecho público, perdón, dinero público. No se administra dinero privado. Los partidos políticos reciben del Estado, vía presupuesto general de gasto de la nación, es decir, los recursos salen en realidad de todos los paraguayos y paraguayas, ni siquiera solamente de los afiliados a esa organización política, a través del aporte estatal y del subsidio electoral. Y tiene que rendir cuentas de esos recursos. Y la ley claramente le dice en qué podés usar y solamente a eso tenés que destinar esos fondos, esos recursos. No podés destinar a otra cosa, pues no es tuyo y la ley no te habilita. Y lastimosamente, con los recursos públicos dentro del partido se hizo vito, esa es la realidad. Y Efraín es el principal responsable. Y él es el administrador, el presidente del partido, la cabeza política, digamos, de la organización, pero al mismo tiempo es el administrador de los recursos del Ahora, partido. pero internamente no hubo ningún sector que pueda sentarse y decirle, sabes que estás haciendo mal, y si no, te denunciamos. Salvo hasta ahora, esta nueva administración. Se le dijo muchísimas veces, yo como esos discos rayados repetía y repetía todo este tema. Acá pedí una copia de algunos informes que le habíamos solicitado a él sobre estas últimas elecciones. Informes al cual tenemos derecho, no solamente los dirigentes, no solamente los liberales, cualquier ciudadano puede ir al PLRA o a la NR y en base a la ley de acceso a la información pública decir, bueno, dígame en qué usó usted esta plata. Y nunca recibimos respuesta, ¿verdad? Pero se hacía eso y automáticamente en el discurso de hace no sé cuántos años, el cartismo, ¿verdad? O sea, uno cuando exige transparencia a otro está bien, pero cuando a uno le exigen transparencia está mal. El doble discurso, la doble moral. Ahora, pero respecto al tema del cartismo, más allá de que eso sí se utilizó de esa manera que decís, quizás, ¿verdad? Pero en el ambiente político y entre tus mismos correligionarios, te tildan a vos y a tu grupo de libero-cartista. ¿Te molesta esa denominación?
Y digamos, molestarme desde el punto de vista personal, no. Políticamente tampoco me afecta, ¿verdad? Porque nos tratan de encasillar con un discurso perimido, con un discurso que no tiene ningún fundamento, ningún sustento. Esa es la realidad. Y bueno, lamentablemente algunos se han tragado ese discurso y lo utilizan como un discurso de campaña, ¿verdad? Ahora, lo importante es saber a dónde le ha conducido ese discurso. Porque resulta que el cartista es Blas Llano, pero el que le ganó a Efraín Alegre en el 2013, ¿quién fue? ¿Quién fue? Horacio Cartes. El que le ganó a Efraín Alegre nuevamente en el 2018, ¿quién fue? Mario Audo Benítez, el hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner. ¿Y quién es el que le ganó nuevamente hace unos meses? Santi Peña, calificado por muchos como el secretario de Horacio Cartes. Entonces, ¿quién es lo que afina al cartismo? ¿Quién es lo que es terreno fácil para el cartismo? Efraín Alegre. Pero se te cuestiona, senador, el hecho de cómo vos actuaste cuando estabas en el Senado de las decisiones. ¿Qué, por ejemplo? Y que votaste muchísimas veces a favor de propuestas del gobierno de Horacio Cartes. ¿Qué, por ejemplo? Siempre fuiste muy cercano al presidente. Eso no lo negás. Un caso puntual que cuando arrancaba Horacio Cartes su periodo presidencial, que fuiste el primer presidente del periodo de ese periodo presidencial. ¿Y el segundo? El segundo. El primero fue Velázquez. Que se vinculaba bastante, en el caso de Ancho Ramírez en diputados y Blas Llano en el Senado. Un caso puntual. O sea, que fue parte del primer acuerdo. Digamos que en el Congreso, en diputados, en senadores, un diputado o senador liberal no tiene ningún derecho de ocupar la presidencia. Pero senador, vos sabés que concretamente vos no hubieras sido presidente del Senado sin tener el respaldo de Horacio Cartes. ¿En qué periodo? En el segundo periodo, cuando le sucedes a... cuando Cartes, le estamos hablando del gobierno de Cartes. Estamos hablando del 2014, 15. No, sí, 2015. Toda la bancada de senadores del PLRA acompañó mi candidatura cuando eso. La totalidad. Sí, pero con eso no alcanzaba. No, claro. Uno tiene que construir mayorías. ¿O no se construye mayoría para llegar a la presidencia del Congreso? Pero porque nadie tiene fuerza propia para llegar a la presidencia del Congreso. Con los votos de su partido nomás, o en ese caso de la oposición nomás, nadie llegaba. Pero vos te declaraste, aparte, amigo de Horacio Cartes. Es una cuestión personal. Yo puedo ser amigo de quien quiera. No, por supuesto, pero ese amigo no es cualquiera. Que ahora me van a censurar porque soy amigo de y no del otro. Pero no es cualquiera esa persona de la que sos. Pero la amistad que yo tengo con él hace más de 20 años. Cuando él no estaba afiliado a ningún partido político. Cuando no era colorado. Cuando no estaba afiliado a ningún partido político, ¿verdad? Es más, entiendo que ni siquiera estaba inscrito en el padrón electoral. ¿Y qué tenía que ver la política con él en ese entonces?